Hace 20 años, 21 años va a ser, se produjo el hallazgo de documentos que guardarían estrecha relación con la historia del personaje supremo de la historia paraguaya y la familia, una de las familias más protagónicas de la historia paraguaya, como es la familia López. Documentos que han sido y serán evidentemente controversiales, pero que son fundamentales de que sean sometidos a la ciencia y a la experiencia de los expertos que están en este momento trabajando sobre su veracidad. Hoy estamos con justamente Jorge Rubiani, historiador, arquitecto, urbanista. Jorge, ¿cómo empieza esa historia? Y la historia empieza efectivamente cuando el doctor Jorge Jarolín, interesado en sus orígenes, había estado 8 años en Francia en una actividad profesional de especialización de cirugía cardíaca, y regresa, y yo suelo llamarle el síndrome del retornado que quiere abrevar en sus orígenes, saber más de su propia historia. Tal vez situado en medio de la Francia imperial, se dio cuenta que él mismo no sabía nada de sí mismo, ni de su familia, ni de su país. Y casualmente tenía cerca un abuelo que siempre hablaba de su madre, que su madre decía cosas que aparentemente no se compaginaban con lo que él sabía de la historia. Y él tuvo, digamos, la perspicacia de indagar un poco más de la curiosidad y encontró que efectivamente su bisabuela, Francisca Ignacia Ortiz, había existido. Fue una mujer de mucha inteligencia, de mucha vivacidad, y que fundamentalmente tuvo una cercanía total con la familia del presidente Carlos Antonio López. Una cercanía que se notaba en un montón de detalles que ella hablaba, y sobre todo porque ella se adjudicaba el rol de sargenta del ejército paraguayo. Y ahí es donde el doctor Jarolín durante mucho tiempo quiso hablar conmigo. Nos encontramos en un almuerzo preparado para que nos conociéramos. Y yo creo que ahí empieza también una relación que tiene que basarse inevitablemente con lo que yo llamo la lectura de contexto. Yo sé la historia del Paraguay, conozco la mayoría de las partes de la historia del Paraguay, sobre todo después de la independencia nacional, y pude hilar un poco más fino lo que él contaba, o lo que él intuía saber a través de los documentos que tenía. Y ahí es donde yo creo que mucha gente que ha enjuiciado duramente esta disposición, porque ni siquiera podemos decir de hallazgo, porque efectivamente el doctor Jarolín buscó y encontró lo que fue queriendo saber, pero el problema es que encontró mucho más de lo que él quería saber y mucho más de lo que él había imaginado. Mucho más por una serie de relaciones. En vista de esta exposición pública, yo le pedí al doctor Jarolín que me historiara exactamente cómo había obtenido todos los documentos y todos los objetos. Y ahora tengo una relación completa de todo eso con recibos de los propietarios que los tenían y los conservaban, las fechas y muchas veces hasta los montos con los que el doctor Jarolín adquirió algunas cosas. Y son cosas demasiado importantes para confinarlos al dominio exclusivo de algún coleccionista, de algún curioso o de algún cultor de la historia de su familia, porque también tenemos eso, mucha gente que dice, mi familia hizo tal cosa. Y aquí hay otro pequeño detalle. ¿Por qué nadie habla de Francisca Ignacia Ortiz? Y sí sabemos el papel de Isidora Díaz, como decía una ex residenta a quien tuve la suerte de grabarla, y decía Isidora Díaz, el aya de la Lynch, el aya de los hijos de la Lynch. O sea,
la niñera de los hijos de la Lynch. Pero ¿por qué nadie habla de Francisca Ignacia Ortiz? Hasta que encontramos una carta de Francisco Solano López, Jarolín encuentra una carta, entre los papeles que le vienen, encuentra una carta, y ahí López, hijo, le dice a López, padre, yo sé tu secreto, y tu secreto va a quedar guardado conmigo. Y sé la razón por la que querés proteger a Francisca, y yo la voy a cuidar. Y en un momento dado, después, Francisco Solano López en otro documento dice, yo me comprometí a cuidar de Francisca Ignacia y ella fue la que cuidó de mí. Y es sencillamente porque ahí se nota otra situación que se lee entre líneas en la historia de la sucesión presidencial, de que Juana Paula le quería a Benigno y no le quería a Francisco. Es más, hay un testimonio personal que no es de los papeles de Jarolín, que me lo contaron los descendientes del doctor Stewart, que Juana Paula le dice en un momento dado a don Guillermo Stewart, el director de la Sanidad Militar Paraguaya, Carlos insiste en nombrar a Francisco y usted sabe cuál es su carácter. Yo le prefiero a Benigno, dice Juana Paula. Y resultó que a través de los papeles que tienen que ser auditados y autenticados, muchos ya lo están, como muestran estos folios, el Carlos Antonio López le cuidaba a Francisca Ignacia porque fue una hija extramatrimonial. Está la foto de Francisca, está la foto de la madre y está la foto de quién fue la mujer que le dio una hija extramatrimonial a Carlos Antonio. Era hermana de Francisco. Hermana de Francisco. De lo que resulta que la bisabuela de Jorge Jarolín era hija de Carlos Antonio López, por lo que Jarolín es tataranieto de Carlos Antonio López, para que se entienda bien. Acá tenemos una memoria de López y tenemos los papeles de Francisca Ignacia Ortiz con su declaración que le toman los aliados el 2 de marzo de 1870. Entonces, para la última pregunta sobre el cómo hallaron los documentos. ¿En dónde, en qué sitio, en qué región y cómo fue, en qué circunstancias se encontraron? Y bueno, ese es un punto que nos obliga a considerar qué papel cumplen las instituciones del Estado encargadas de velar por estos documentos, de investigar, de hacernos conocer la historia y de contarnos lo que pasó y cuál es el papel que ellos desempeñan, porque tienen responsabilidades, tienen salarios del Estado. Y a mí me gustaría saber hoy, a 7 años de sancionada la ley que obliga a la conmemoración de la epopeya nacional, ¿qué hicieron estas instituciones? Han pasado acontecimientos como el de Curupaytí, como el de Tuyutí, Terobellaco, etc. Y nadie recordó nada, no tenemos ninguna nueva publicación, ninguna nueva investigación. Y resulta llamativo que ahora, cuando aparecen estas cosas, que debieran haber sido obligaciones del Estado, todo el mundo se estira los cabellos. Y bueno, empiezan de muchas maneras. ¿Notaste que cómo calificas lo que, o sea, las personas que critican nunca vieron los documentos? No, bueno, esa es una crítica que salta por sí misma. Un periodista me dijo, la polémica. No hay polémica. Ustedes preguntaron a los que combaten estos datos, le preguntaban, ¿cómo usted puede opinar y sobre todo juzgar y sancionar que estos documentos no son auténticos si nosotros los que los tenemos y los vemos estamos diciendo que tienen que ser auditados para que sean autenticados? Y la autenticación lleva el mismo proceso para declarar que no son auténticos. Para que alguien diga que no son auténticos tiene que haber tenido los documentos a mano, ojeado, visto y tocado y olido, como dice Jarolín, porque hay que oler estos documentos para saber su antigua prosapia. ¿Cuál es un primer momento documental que podemos habilitar en esta reunión, Jorge? ¿Qué me mostrarías en primer lugar? Lo primero que mostraría es que algunos documentos ya fueron auditados. Pero a mí ni siquiera me preocupa eso, porque seguro que cuando encontremos el mejor experto del Museo de Londres, van a decir que fueron sobornados o fueron
o fueron obligados a decir lo que había que decir. Acá hay documentos que autentican las firmas de López en estos documentos, que autentican la firma de López y que está indicado la metodología de trabajo. Este particularmente es ahí nomás. la autenticación. Sobre la mesa para que sí, porque quiero que veas. Sí. La autenticación de la firma de Francisca Ignacia Ortiz. La autenticación de la firma, y esto contiene la autenticación de las firmas de López que están en estos documentos que algunos dicen que son apócrifos. Y con O sea, el perito dice que eran firmas reales. Indubitadas, que no tienen dudas. Entonces, hay cosas... ¿El perito es de Paraguay? El perito es un perito matriculado y ¿cómo se dice? Habilitado por la Corte Suprema de Justicia. Porque hace peritajes en documentos donde hay probablemente conflictos de autenticación o judiciales que requieren de esta autenticación. ¿Qué dice el perito? Que las firmas reales. Las firmas son reales, los documentos son reales, la letra. Hay un análisis de cada parte de los documentos, comparación entre distintos documentos y comparación con los documentos del archivo, obviamente, que es lo que demandaban algunas personas. Quiero pedirte otra vez un contexto más teórico, digamos. Por ejemplo, ¿por qué son importantes estos documentos y qué historia nos están revelando? ¿Cuál es el asunto que nos revelan? Bueno, yendo más atrás, Francisco Solano López, Francisca Ignacia Ortiz, llegamos a Carlos Antonio López, que resultó ser el padre de Francisca Ignacia Ortiz. Y yendo más atrás, tenemos cartas o documentos del doctor Francia que ya mencionan su relación con Carlos Antonio López, cosa que nosotros solemos decir que López se refugió en la estancia de Olivares para evitar la ira del dictador, porque no podía tolerar de que alguien tuviera una formación superior a la que él tenía o que se aproximara a lo que él sabía. Francia lo conocía a López y en cierto modo le asignaba el papel de sucesor. No lo dice claramente, no lo dice cosas así precisas. Y otra cosa más importante todavía, Francia da instrucciones de cómo proceder con su féretro cuando él muriera, sabiendo, como decía, que iban a profanar su tumba los enemigos de la patria. Y entonces hace instrucciones de que simulen ese recorrido que hace el féretro de Francia alrededor de la casa del gobernador donde él vivía, para finalmente ser depositado allá en la esquina de la plaza, donde hoy está la Plaza de los Comuneros, en el cementerio, en el antiguo cementerio colonial del convento de Santo Domingo. Eso se hace en un gran y pomposo funeral, pero mientras tanto se llevaba el féretro con el cadáver real de Francia a ser colocado en un lugar secreto de Yaguarón, que los documentos también revelan. Yo no quiero decir ahora porque puede ser objeto de alguna cuestión, pero el cadáver de Francia no fue destruido. Y el cadáver de Francia, entonces, si estos documentos son auténticos, tiene que ser buscado y traído al Panteón de los Héroes en ceremonia pública, por ejemplo. Eso ya es un tema suficiente. Ese es un tema que justifica de por sí la intención de precisar estas cosas. Y muchas cosas más que son miles de documentos y eso nos lleva a otra cuestión, que ya lo dijimos. ¿Cómo es posible que haya habido una confabulación tan vasta para encontrar tantos papeles antiguos, tantos escribas, tanta tinta, tantos datos históricos que coinciden unos con otros sucesivamente para fabricar una montaña descomunal de documentos falsos para desvirtuar la historia del Paraguay? ¿Cómo estos documentos, esta montaña de documentos, parafraseándote, quedan en manos de esta señora en un momento dado de la historia? No es de Francisca Ignacia Ortiz. Estos documentos vienen a través de distintos conductos y los últimos vienen con un sello y la gente dice, no, pero ese sello antes de partir le dice, ponele un sello, ¡pum!, se le pone un sello, a lo mejor. No es que es un sello de la época. Es tan elemental eso. Yo antes de entregarte un regalo, ponele un moño y dale a gusto. Y te pongo un moño, pero nadie va a decir de que ese moño me lo dieron en la tienda.
Y de la misma manera hay cosas que tienen sellos, que se le pudo haber puesto antes de que, bueno, ya que se va a ir, que se sepa de dónde salió. Pero ¿cómo se hacen todas estas manchas para que parezcan antiguas? ¿Cómo se hace para que un antiguo papel parezca antiguo? ¿Cómo se hace para que un papel huela antiguo? ¿Cómo se hace? Yo no sé, a lo mejor tienen razón, pero estas firmas, que además dicen algunos que ya vieron, que son los famosos, fíjense en esta firma. ¿Esa firma de quién es? De López, de Francisco Solano López. ¿Cómo se hace para que esto se hiciera de esta manera? ¿Y qué es lo que suscribe López en esa firma? En esta firma, y esta es otra casualidad, que los tres mandatarios, Francia unos meses antes, Carlos Antonio López unos días antes y López unas horas antes, hacen una especie de testamento político. Los tres. Y otra cosa más, y eso se sabe por lo que sabemos algo de historia, uno de los profesionales europeos contratados fue el famoso Robert von Fischer-Trumfeld, que hizo el tendido cablegráfico de la señal telegráfica desde Paso Pucú hasta Asunción. Pero además era experto en la fabricación de papel y le hace a López antes de la guerra una muestra de papel de Caraguatá de seguridad, que uno miraba al trasluz y veía el sello del escudo nacional. Y López le dice, ¿cuánto cuesta? Es muy costoso, ya no tenemos tiempo. Pero hasta eso hizo von Fischer-Trumfeld, que era alemán. Y von Fischer-Trumfeld vivió en Paraguay después de la guerra. Murió aquí después de la guerra. Así como murió aquí William Stewart en 1916. Y otros más. Dos intentos de sistematización de la charla, mi querido. O sea, que estás diciendo que es un despelote de la charla. No, en absoluto. Primero, tenemos dos puntos que a mí me llaman poderosamente la atención porque me parece que son absolutamente reveladores y no quiero perder la oportunidad que, citándote ellos, me des más datos, me des más revelaciones. Primero el tema de Rodríguez de Francia y segundo el tema de la familia presidencial, la familia López. ¿Hay otras líneas que son relevantes? Bueno, yo no conozco toda la maraña de textos que tiene la documentación, pero ahí es donde digo de que hay una responsabilidad oficial de tomar estos documentos, autenticarlos, repito, autenticarlos, y a partir de ahí vemos hacer una convocatoria. Señores, ¿quién tiene más datos sobre este punto? Porque en estos días aparece una charla de un periodista con otro coleccionista, dice que tiene miles de documentos. A él nadie le pidió autenticación, pero tiene documentos traídos del exterior que hablan de la historia del Paraguay. Y si nosotros tenemos un dato incontrovertible, indubitable y fuera de toda especulación, de que se llevaron los documentos del Paraguay de distintos puntos de los saqueos programados en el tratado secreto, ¿por qué confiamos tanto en lo que no sabemos y desconfiamos tanto de lo que queremos saber? Absolutamente. Ahora, eso que yo veo bien, o dice Diario Personal de Mariscal López en una libretita que está en el medio. ¿Qué es eso? Y es algo que uno tiene que... Permiso, voy a poner mi cámara especial. Es algo que uno tiene que... Porque son cosas que uno tiene que... También tiene el famoso sello, aunque parece más antiguo. Diario de campaña de Francisco Solano López, Biblioteca Nacional, Brasil. Y ese diario de campaña es evidentemente unos cuantos esbozos
de lo que estaba pasando en ese momento, dice: Dios me juzgará por mis decisiones y los hombres por el amor a mi querida patria. Estoy preparado para mi destino y sé que vendrán otras generaciones que nos harán justicia ante los traidores de la patria, y en aquel día yo estaré con ellos. Impactantes. Como se diría en guaraní, Baebare Usebe. Impactantes. Es impactante. ¿Cuál es el camino que debería seguirse desde las esferas oficiales al respecto de este tema? Y yo diría, parafraseando a muchos reclamaciones, que se vayan todos los que están cuidando nuestra cultura y nuestra historia, y que vengan personas interesadas que se preocupen de lo sustancial, repito, de lo que tenemos que saber, y no se preocupen de cautelar lo que no sabemos. Porque esa es la tremenda contradicción que hay en todo este asunto. Que nadie se preocupa de que nuestros sitios históricos estén perdidos, desconocidos, inaccesibles, que son propiedades privadas en la mayoría de los casos. Nadie se preocupa de las tumbas de las mujeres que perecieron en Panadero y en otros sitios de la Diagonal de Sangre. Nadie se preocupa de los 700 paraguayos muertos en San Jajún y que fueron descubiertos, cuyos esqueletos se descubrieron recién en 1873, cuando las partidas de límites después del tratado de Loizaga-Cotellipe se fueron y encontraron a esos compatriotas que perecieron de inanición en ese lugar. Todo el mundo se abroquela en torno de posiciones istas después de un apellido y no de paraguayistas para saber la historia de la patria, porque insisto... Pero escúchame, discúlpame, el propio corpus de los historiadores del Paraguay ha generado la polémica más importante al respecto, y vos me asegurás que nunca vieron estos... Claro que no vieron. Lo que sí vieron es una cantidad de papeles apócrifos que el señor Washington Aswell y exdiputado Julio César Frutos sacaron en un libro sin autenticación. Y Washington Aswell era presidente de la Academia de la Historia. Y yo refuté en 3 artículos que salieron en ABC por la cantidad de datos falsos que presentaban. Washington Aswell se pega el tupé de decir sobre la conferencia de Yataití-Corá que la gente no sabía, los paraguayos no saben esta historia, porque Julio César Chávez hizo un libro de la conferencia de Yataití-Corá con todos sus detalles, porque López llevó un escriba, que era el capitán Manuel Palacios, para tomar nota de todo lo que se dijo ahí. López llegó en un carruaje con una mesita plegable y sillas plegables donde se sentaron, porque en ese documento apócrifo decía: nadie más que yo, teóricamente era Patricio Escobar, sabe lo que pasó debajo de esa carpa. En Yataití-Corá no hubo carpa, hermano querido. En Yataití-Corá se reunieron López y Mitre debajo de los árboles, y eso está perfectamente documentado en el libro de Julio César Chávez. Ese documento salió bajo el amparo de la Academia de la Historia. Y no dijeron nada cuando le demostramos que eran apócrifos, por los datos falsos que contenía. Y ahora, sin ver estos documentos, personas que por lo visto perdieron hace mucho la vergüenza y no nos dimos cuenta, dicen que son apócrifos porque fueron analizados. ¿Cuándo y cómo se puede analizar un documento que no vieron? Imposible, imposible. Démosles el crédito, al menos, de la posibilidad de que los peritos lo autentiquen, de aquí o de cualquier parte, porque estoy seguro de que cuando resulte la verdad irrefutable de que los documentos, o por lo menos en la mayoría de los casos, son auténticos, van a decir: no, eso le sobornaron. Giuliani le va a sobornar a alguien con qué plata, si hoy tengo que averiguar cómo vamos a almorzar. ¿Y cómo sigue esto, Jorge? Y bueno, el doctor Carolín financió un montón de estudios, un montón de pericias que eran importantes para los documentos que él consideraba de mayor relevancia para él. Pero puede seguir de muchas maneras. Podemos seguir haciendo pericias de los documentos. No quiero decir peritando, porque parece que estamos aperitando. Hay que hacer pericias, pero hay que seguir indagando sobre la historia del Paraguay.
nadie puede construir un futuro si no sabemos lo que somos. Eso, hay un libro del coronel Bejarano que decía, somos lo que fuimos, seremos lo que somos. Yo creo que en esas 4 palabras se define exactamente el sentido de la historia y sobre todo fue preocupación de varios historiadores, el sentido de la historia. La historia tiene que ser operativa, tiene que servir para algo, tiene que servir para saber cuáles son nuestros defectos y cuáles fueron nuestros errores y saber cuáles son nuestras potencias y nuestras debilidades. Y nuestras debilidades para cultivar las potencias y ser mejores de lo que somos. Porque mucha gente estudia o mucha gente sabe un conocimiento estéril que no se traduce en algo mejor para sus conciudadanos. El conocimiento que no se comparte, dijo un profesor de la Universidad de Hong Kong hace poco, es un conocimiento estéril, es un conocimiento que no sirve para nada. Y mucha gente sabe para curricular, para postularse para un cargo, pero el conocimiento tiene que ser para proyectarnos hacia los demás, porque no todos van a tener la suerte que tuvimos algunos de acceder a los libros, al conocimiento, a la verdad de la academia. Y entonces nosotros tenemos la obligación de contarles esa historia y tratar de contarles de la manera que ellos también tomen una posición al respecto, no inducirles a pensar como nosotros pensamos, porque en eso también hay un gesto de autoritarismo. Tenemos que contarles, por eso yo nunca leo libros. Hay mucho, esto te demuestra que puede ser el atisbo al respecto de que hay mucho material, mucha historia fuera de la historia oficial. Pero claro, si no tenemos... Mucho documento también. Aparte de los testigos de la guerra, Centurión, Resquín, Aveiro y varios combatientes que narraron en folletos alguna experiencia particular, como fue el caso de Trujillo sobre el arsenal, o como fue el caso de Gaspar Centurión, de que narra cómo se escapó del frente de guerra para llegar a Asunción, o el caso de Juan Gualberto González, que narra el cruce del estero del Ipecuá. Por favor, no hay más nada. Y el resto escuchamos lo que nos soplaban los libros extranjeros. Cuando uno lee los... Y hay mucha documentación en manos privadas. Sí, muchísima. Hay un archivo Montenegro en la ciudad de Pelotas, Brasil, que hace poco una universidad paraguaya de Ciudad del Este copió las imágenes. Porque resulta que cuando termina la guerra, mucha gente que no sabía dónde caerse muerto decía, señor Cocoa, o me hago ese López a bendecen debe. Y mucha gente vendía lo que tenía, su arma, lo que encontró, porque las guerras, estimado Augusto dos Santos, las guerras antes y después de la independencia eran, yo me quedo dueño del campo de batalla, yo hago la rapiña, desvisto a todos los muertos, llevo sus ropas, sus anillos, lo que tenían en el bolsillo, sus botas. Hay un libro de un escritor uruguayo que se llama Julio Delgado Aparaín que dice, no robarás las botas de los muertos. Me inquieta el futuro, digamos, de este paquete, en el sentido de que podría guardar revelaciones que son realmente impactantes y la falta de reacción, para bien o para mal, para que digan que son verdades o son mentiras. Dentro de eso, tengo entendido que hay otros objetos también, ¿no? Sí. Anillos. El doctor Jarolín me pidió encarecidamente que ya no se hable de eso, porque suscita una curiosidad morbosa y sobre todo ambiciosa de la gente. Y él ya fue asaltado 3 veces en su casa. Y él puede tener una póliza de seguro, pero una vez que se pierda esto, una póliza de seguro te cubre el valor monetario supuesto, pero ya no obtenés la pieza. La pieza ya se fue. ¿Cuántos objetos de la historia del Paraguay fueron rescatados en las fronteras? ¿Hay un anillo del Mariscal López? Hay varias cosas muy valiosas. Y otra cosa más, los objetos no son cosas que yo encontré, están documentados. El origen, las formas de adquisición
y cómo fue pasando de mano en mano hasta llegar en manos del doctor Jarolín. O sea que tampoco estamos hablando de el doctor Jarolín se le ocurrió inventar la importancia de... Está documentado. Hay un regalo que le hace Napoleón III, que le envía a don Carlos, y le envío por medio de su... Y está la firma de Napoleón III. Ahora van a decir que esa no es la firma de Napoleón III. Hay gente que conoce tanto sin ver, que tienen ojos de Superman, que a lo mejor pueden decir que es falso. Pero está todo, está todo. Es todo como dijo Inodoro Pereira, no hay peor sordo que el que no quiere ver. Todo esto, desde tu punto de vista, de tu experiencia, tiene, aparte de lo tangible, tiene veracidad. Y por lo menos habla de cosas de las que tenemos noticias. No es un invento. O sea que además de las novedades, del contingente de falsificadores que teníamos que haber reunido, eran todos conocedores de la historia del Paraguay. O hubo un libretista muy experto que les decía lo que tenían que escribir. Pero acá hay papeles, bueno, no sé si está acá. Acá hay papeles que hay que ser mago para falsificarlos. Hay que ser verdaderamente mago para falsificarlos, porque son papeles que tienen, como dicen cuando hablan de metales, la pátina de lo antiguo. ¿Qué esperás del Estado paraguayo respecto de esto? No, yo espero responsabilidad de la gente, y más del Estado, porque el Estado tiene funcionarios con responsabilidades y con salarios que tienen que responder ante la historia. A lo mejor vos y yo, sobre todo yo, ya no vemos muchos resultados. Pero estos chicos que están mirando con cámaras en sus manos van a escuchar esto y van a saber que algún día alguien dijo que esto tiene que ser objeto de la atención del Estado. Discúlpame si suena mal esto finalmente. Sí. ¿Para qué sirve? Porque es una ironía, ¿verdad? Pero ¿para qué sirve saber si si Mariscal López tenía una hermana natural? ¿Para qué sirve? O que finalmente a Rodríguez de Francia lo enterraron en Yaguarón o en Encarnación. ¿Para qué sirve? No sé si tengo que derramarte el vaso de agua o algo, pero sirve para todo. Sirve para todo y para nada según cuál sea la cultura predominante. Si estamos hablando del utilitarismo rapaz, de que las cosas tienen que servir para algo, o la relación con una persona me tiene que reportar algún beneficio, no sirve para nada. Pero si estamos hablando de una entidad nacional dormida, derrotada, con una autoestima baja, es fundamental que sepamos la historia. Porque muchas veces discriminamos a la gente porque esa es adoptada o ese es hijo natural. En 1845 el 79% de los niños paraguayos no tenían padres. Y en 1875, 30 años después, el 75% no tenían padres por otros motivos diferentes, pero las madres tenían hijos solas. 8 presidentes de la República del Paraguay fueron hijos naturales y fueron presidentes importantes de la historia. Y 17 presidentes. ¿Algunos de ellos cuáles? ¿Te recordás? Hijo natural, Eusebio Ayala, Eligio Ayala, Félix Paiva, Manuel Franco. Por favor, no Rafael, Manuel. 1916-1919 cuando muere de un ataque cardíaco. Entonces, tenemos que conocer esa historia porque cuando hablamos de la historia de los grandes hombres, solamente los recordamos según los panegiristas o los detractores. Fueron seres humanos. Ana Ribeiro, la historiadora uruguaya, dice, los héroes tenían dolor de barriga, tenían dolor de cabeza, los héroes lloraban, tenían miedo, porque ella tenía documentos que certificaban esas cosas. José Gervasio Artigas lloró muchas veces ante una derrota o ante la defección de un colaborador. Entonces, tenemos que dejar de creer, porque además nosotros ni siquiera tenemos monumentos para nuestros héroes. No te puedo decir que los monumentos están en el bronce porque no están, ni siquiera están en el bronce.
No tenemos una miserable estatua de Carlos Antonio López, el más grande presidente que tuvo el Paraguay en toda su historia. No tenemos una estatua de Francia, porque pese a sus detractores, somos paraguayos gracias a Francia, o si no hubiésemos sido argentinos. Tal cual. No tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la ignorancia cerril que nos impide incluso tratar de saber la verdad. Esa es la ignorancia cerril, la peor ignorancia que se ilustra de academicismo o de prestigio social, y es la ignorancia más pervertida y nefasta que tenemos en el Paraguay. La ignorancia y la cobardía de los que saben. Por eso el Paraguay está como está. No por sus malos gobiernos, por su clase académica e intelectual cobarde y atrabiliaria. Por eso estamos como estamos. Gracias. Gracias. Cheers.